Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al curso de interpretación de ensayos geotécnicos. Yo voy a ser vuestro profesor durante este curso online y mi nombre es Ignacio Morilla Abad. Soy doctor ingeniero de caminos y licenciado en Filosofía y Letras. Terminé el año 1962 la ingeniería y desde entonces pues, me dediqué a proyectos, construcción, control de calidad y fundé en el año 1971 el Laboratorio de Geotecnia y Cimientos del Grupo Dragados. O sea que tengo una experiencia en temas geotécnicos pues prácticamente de toda la vida, porque en las obras y proyectos que hice estaba muy destacado el tema de la geotecnia. La geotecnia es una ciencia básica en todas las obras públicas. No se puede hacer nada sin pasar por una definición geotécnica y por unos cálculos geotécnicos, ya que las obras se hacen sobre el terreno, por el caso de un puente, un edificio, se hacen bajo el terreno, en caso de unos sótanos o un túnel, o se hace con el terreno, en el caso de una escollera de puertos o un terraplén o un desmonte. O sea que es una ciencia que es inevitable y hay que hacerla con cálculos y con realización de ensayos pues de cualquier manera, no se puede obviar. En cuanto al proceso de aprendizaje de esta técnica, pues una técnica muy especializada, pues es parecido a todos los demás, pero todas las demás técnicas. Pues, por ejemplo, pues empieza estudiando unos libros, oyendo las explicaciones de un profesor, y eso pues te da unos conocimientos, pero esos conocimientos se olvidan normalmente al cabo de un tiempo pequeño. Si se da un paso más y se hace un grupo de ensayos técnicos, problemas, las ideas que se sacan de esos problemas son mucho más, se fijan mucho más en la memoria y son mucho más prácticas. Y ya por último, si ese conjunto de problemas técnicos de libro, digamos así, se traslada a la práctica real, pues claro, ya se aprende muchísimo más. Evidentemente, ya se aplica directamente los conocimientos a casos reales. Esto tiene un parecido muy próximo a la medicina. La medicina pues es así, se empieza estudiando libros en la facultad, se va luego a los hospitales con un profesor que te enseña los casos prácticos y luego después ya se suelta a una persona ya y realiza la solución de todos sus casos prácticos. En este caso, para estos conocimientos hay dos cosas fundamentales, dos o tres, bueno, podemos resumirlas. Una de ellas es que no existe una geotecnia general, sino una geotecnia por casos. Cada caso es un tema a estudiar independientemente, como pasa en la medicina, que se dice no hay enfermedades sino enfermos. Pues esto es muy parecido. Esa es una cosa, y además no se puede disociar el conocimiento del terreno, la técnica geotécnica precisamente, de la estructura que tiene al lado, o que soporta. Porque si una cosa se olvida de la otra, sale un informe o unos cálculos equivocados y peligrosos en muchos problemas. O sea, no se puede disociar la estructura del terreno. Tiene que ser un conjunto que se tiene que ver, pues eso, de una forma unitaria. Es tan malo hacer una geotecnia general y luego decir, bueno, ahora vendrá, digo, un proyecto general, por ejemplo, pues una presa. Dice, bueno, luego ya vendrá el geotécnico y nos dirá cómo se cimenta o qué hay que hacer o qué inyectar. Eso no se puede hacer así. Y al revés tampoco, se hace una buena campaña geotécnica y luego que pongan aquí las estructuras que quieran. No, eso no vale, porque hay una relación muy directa entre los ensayos a realizar y la estructura. Los ensayos a realizar en el terreno y la estructura. Y eso, pues, no hay más remedio que hacerlo de una forma conjunta.
En el caso de los informes geotécnicos y en el caso de este trabajo de la geotecnia, hay dos etapas muy parecidas también, vuelvo al mismo símil de la medicina, a lo que es la anatomía y lo que es la práctica de curar las enfermedades. No se puede ser un buen médico sin tener un conocimiento del cuerpo humano perfecto y no se puede dar un paso sin que ese conocimiento se vierta en los tratamientos. Pues aquí pasa lo mismo, hay que tener un conocimiento muy exhaustivo, muy grande, de lo que es el terreno, la geología. O sea, es básico, y esto es muy interesante para todos los geólogos, pues que tengan un perfecto conocimiento del terreno donde se van a realizar las obras. Y luego con ese conocimiento se ahorra mucho tiempo, mucho dinero y muchos ensayos. O sea, es un paso previo e imprescindible para la geotecnia numérica después. Bueno, pues entonces la finalidad de este trabajo pues no es hacer los ensayos, como pasa muchas veces. Bueno, ya tenemos aquí un montón de ensayos, hemos hecho una campaña estupenda y ahora vamos a empezar a calcular. No, es que falta una cosa esencial entre esa campaña, esa obtención de datos y la realización de los cálculos de cimientos de cualquier estructura, o cálculos de deslizamientos, o de terraplenes, o de desmontes, o de escolleras de puertos. Hay una cosa fundamental, que hay que pasar de los datos de los ensayos, hay que interpretar esos datos de los ensayos para pasar a unos parámetros. Esos parámetros son los números que van a intervenir después en los cálculos de cada uno de los elementos estructurales. Entonces, un informe o un trabajo geotécnico que no tenga un cuadro final, unas conclusiones en la que diga con estos datos pasamos a obtener estos parámetros de cálculo, pues no vale para nada. Y desgraciadamente eso es muy común. Se hace un voluminoso tomo de ensayos y de campaña y de sondeos y de penetrómetros y de ensayos de laboratorio, ensayos in situ, y luego resulta que se da un salto en el vacío y no se obtienen conclusiones y no se obtienen parámetros y el calculista no sabe qué hacer con esos datos. Bueno, al final acaba haciendo pues lo de siempre, inventándoselos o partiendo de unas conclusiones muy someras. Un retrato de robot de un informe geotécnico es ese que acabo de decir. Muchos ensayos, mucho volumen de datos y luego al final dice conclusiones. Dice, hay que cimentar a 1,5 kg por centímetro cuadrado. Pero bueno, eso es absurdo porque, claro, está ignorando los datos de la estructura, está ignorando las fórmulas de los geotécnicos. Esto de decir una tensión admisible de tanto, pues eso es del siglo XIX, concretamente del siglo XIX, 1800 y pico. Había códigos ya en Estados Unidos que decían la carga admisible. Eso es un concepto nefasto que hay que desterrar. Hay que pasar a unos parámetros con unas fórmulas modernas, como las de Terzaghi, Brins-Hansen, Meyerhoff, en la cual intervienen muchos otros factores que la tensión admisible, entre otros el más importante que son los asientos, pero hay otros muchos más, que no es lo mismo un cimiento de unas dimensiones que uno más alargado o por pilotes. O sea, hay fórmulas específicas para cada caso y no se puede partir de una idea general y equivocada, que es decir, la tensión admisible es una cifra, y eso es del siglo XIX. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de esta campaña en la que tienen que intervenir la geología por un lado y la geotecnia por otro? Pues la idea final es la obtención de parámetros, la obtención de números, la obtención de magnitudes que tienen que intervenir después en los cálculos. Y si no está así puesto, pues la verdad que el informe no sirve para nada. O sea, es esencial que haya esa terminación del informe con unos parámetros. Ya decía Galileo que lo que no se parametriza, que lo que no se dota de números no es ingeniería. Lo otro es hacer mucho volumen de datos y luego pues sacar unas conclusiones del siglo XIX. Eso no puede ser.
El curso está dividido en 3 módulos. Estos módulos tienen pues 3 finalidades diferentes, pero que tienen que estar complementándose entre sí. El primer módulo trata de la caracterización, la clasificación, la caracterización de los ensayos del terreno. Entonces ahí hay pues, muchos ensayos descriptivos y como si fuera el carnet de identidad del terreno. Pues hay la densidad, la humedad, la porosidad, todas aquellas características que son inherentes al terreno, como el equivalente de arena. O sea, se puede dar el análisis químico, el análisis mineralógico, se pueden hacer muchísimos de ellos, que no voy a decir aquí toda la lista completa, pero que solo sirven para decir este terreno es de tal tipo. El siguiente módulo es el módulo de resistencia. Todas las construcciones tienen que tener una resistencia adecuada, tienen que tener una deformabilidad dentro de unos límites y tienen que tener una inalterabilidad de sus parámetros, tanto resistentes como de deformabilidad en el tiempo. Bueno, pues aquí vamos a hablar ahora de la resistencia. La resistencia pues, tiene también una serie de ensayos, como son el CBR, California Bearing Ratio, la compresión simple, el corte directo, muy importante, el triaxial, y son los que proporcionan los datos resistentes de ese terreno. Pero, claro, hace falta también que esos datos sean constantes en el tiempo. Entonces, en el tercer módulo se habla de la deformabilidad, que es uno de los puntos esenciales de las cimentaciones, que casi siempre se olvida todo el mundo de él, que es saber los asientos que pueden tener el terreno o su compatibilidad con las estructuras. Evidentemente no es lo mismo un asiento en una estructura isostática que en otra hiperestática. Bueno, pues en este tercer módulo se habla de cómo se deforma el terreno, cuál es su módulo de deformación, a través de ensayos como la placa de carga, el ensayo edométrico, que también sirve para medir el hinchamiento Lambé, y muchos otros que van encaminados a acotar las dimensiones de los asientos o la deformación de esa muestra o de ese terreno. Y aquí a este módulo le hemos agregado un apéndice que es la inalterabilidad o la alterabilidad. Se puede decir de las dos formas. Lo ideal es que sean parámetros que digan lo constante, en qué términos va a variar esos parámetros, tanto resistentes como de deformación, que hemos determinado anteriormente. Entonces, esos ensayos de inalterabilidad de un terreno, pues prácticamente no están en casi ningún libro. Normalmente pues se han como olvidado de ellos y esos son importantísimos. Les voy a poner un pequeño ejemplo. Cuando hicimos la autopista de Navarra, pues ahí había unos terrenos que se llamaban, allí los llamaban tufas, que eran esquistos, argilitas, y había que sacarlos con explosivos. Bueno, pues pasaban 15 días y aquello se había convertido en una papilla pegajosa que no había manera de andar por ella. O sea, la alterabilidad era enorme, brutal. En 15 días se convertía de roca en papilla, vamos. Así podría poner otros muchos, pero en esta última parte hemos incluido una serie de ensayos que he desarrollado yo en el laboratorio de Geocisa, cuando estuve allí 10 años casi, y que permiten predecir el comportamiento de esos parámetros resistentes y de deformabilidad a lo largo del tiempo. Con estas 3 o 4 conjuntos de ensayos me queda un anejo bastante bien hecho. Pero lo importante no es obtener esos datos y esos parámetros, sino interpretar los datos para pasar a parámetros en función de cómo va a ser la estructura. Pongo un ejemplo. Bueno, hemos hecho un ensayo de corte directo y resulta que ha salido un ángulo de rozamiento de 28 y 28 grados y una cohesión de 0,2 megapascales por kilogramos por centímetro cuadrado. No, megapascales, ya. Lo de los kilogramos por centímetro cuadrado hay que desecharlo. Bueno, ¿y ahora qué? Y este número que me han dado ahora en los datos es
¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿Es aplicable a este caso de cimentación? ¿O resulta que se sale de fuera del ámbito de aplicación? Bueno, pues todo eso es lo que hay que interpretar y eso viene de la práctica de la geotecnia. ¿Cómo viene? Haciendo ejercicios prácticos, al principio más o menos sencillos y teóricos, y después con casos reales. Este curso está dirigido a todas las personas que vayan a realizar ensayos geotécnicos, campañas de prospección, cálculos geotécnicos, en definitiva, a una serie de materias que son imprescindibles en todas las obras públicas. Entonces, en este caso, los geólogos pues, parten con ventaja para tener una parte del camino ya hecho, que es el reconocimiento del terreno y que son especialistas en eso. Pero estas salidas se pueden concretar más en una serie de datos que les voy a decir ahora. Pues, por ejemplo, cuando hay que hacer una campaña de sondeos, ensayos en el campo, es necesario recorrer el campo, analizarlo bien, como es debido, anotar todas las cuestiones que puedan salir, pues hay que anotar todas las características del terreno, pues las fallas, las diaclasas, los puntos de surgencia de agua. Por ejemplo, cuando hicimos la presa de Valmayor aquí cerca de Madrid, pues el informe geotécnico no existía. Es asombroso, pero no existía. Entonces, recorriendo, como lo tuvimos que hacer, tuve que hacer yo en principal medida, la zona de todo el vaso, de toda la cerrada, pues vimos que había una enorme falla, pero enorme, de 4 metros de anchura, y en la cual se había colocado la torre de toma de 100 metros de altura. Imposible. Es un error brutal de dedicarle tiempo a la geología y a la geotecnia en el campo. O sea que otro punto esencial después es, además de haber hecho la campaña y ver todas esas cosas que no se ven si no se pisotea el terreno, pues vigilar la realización de la propia campaña. Pues surgen muchísimos problemas. Pues, por ejemplo, has visto un sitio idóneo para hacer un sondeo y cuando vas a hacerlo te sale un señor con una escopeta y 2 perros dogón que no puede ser, no se puede entrar allí, o hay que convencer a los perros, el señor se le convence más fácilmente. Bueno, pues esa que parece una broma, pues no es ninguna broma. Oye, hazme este sondeo en la margen derecha del río y resulta que se pone en la izquierda. Pero bueno, si el río, tú tienes que ponerte en la cabecera del río y mirar a la desembocadura y así se ve cuál es la derecha, es la que está cerca de tu mano derecha. Bueno, esto parecen bromas, pero no lo son. Yo exagero un poco, pero es que es así. Después, aparte de haber hecho la campaña, hay que elegir qué tipo de ensayos. Para elegir los tipos de ensayos ya se entra en el terreno de la geotecnia y hay que hacerse estas preguntas. ¿Para qué quiero yo este ensayo? ¿Qué parámetros quiero saber? ¿A qué profundidad lo pongo? ¿Cuál va a ser la utilización para calcular qué? Pues un cimiento, un asiento, una viga, tal. Bueno, pues esa pregunta constante sobre la finalidad de los ensayos la tiene que hacer otra persona que ya empiece a ser más geotécnico que geólogo. Pero que para lo cual un curso como este le viene estupendamente porque va a ver la finalidad de los ensayos de una manera casi directa. Luego hay otras muchas cosas más, ya entrando dentro de lo que es el cálculo geotécnico, pues ahí hay muchísimas variantes. Por ejemplo, calcular los cimientos por pilotaje, cimientos por estructura barco, que se llama. Por ejemplo, en la hemeroteca de Madrid hicimos así una estructura barco porque debajo no había terreno, había basura mezclada con ladrillos y escombros. O hay que hacer unos pilotes de tal tipo, de tal otro, hay muchísimos tipos de pilotes. Y esos cálculos ya entran más dentro de la geotecnia que de la geología. Sin embargo, pues es la finalidad última. Cuando es más difícil, pues más disfrutas. Yo disfruté muchísimo haciendo los cimientos de la esfera armilar, que era un monstruo de 100 metros de altura, con un peso de 80.000 toneladas. Entonces, claro, ahí en uno de los terrenos peores de Madrid. Bueno, pues cuanto más difícil es, más retos hay y más disfruta uno con su trabajo.
sea que desde la campaña hasta el cálculo hay infinitos puntos de trabajo cuando haya obras públicas y cuando haya crisis para todas estas personas que quieran meterse en este campo. Por ejemplo, el vigilar cómo se hacen los ensayos en el laboratorio es otro punto esencial, porque así no darían dispersiones absurdas. Que da una cantidad, luego da el doble y luego la mitad. Bueno, esto no puede ser, si algo pasa. Y si se analizan, si ha habido una persona que haya visto las muestras a ensayar antes de ensayarlas y vistas después de rotas, pues eso es un adelanto muy grande tanto para la exactitud como para la rapidez de los propios ensayos. O sea que en todas las etapas que van desde la campaña geotécnica en el campo hasta el cálculo final de los elementos estructurales, hay posibilidades de colocación para especialistas en geotecnia, especialistas en geología y geotecnia conjuntamente. Bueno, así que como conclusión, yo les animo a ustedes a que se apunten a este curso, tanto por el interés en sí que tiene como por la cantidad de salidas profesionales que pueda tener. Yo estoy a su disposición con muchísimo gusto para poder resolver cuantas dudas surjan y cuantos problemas me crean preguntar.